Amén, gloria sea al Señor, bendito en esta bendita tarde, mis hermanos, mis hermanas, los saludo en el nombre de Jesús para que en este día, mi hermano y mi hermana, podamos seguir en este estudio que veníamos dando, que veníamos sumergiéndonos, primeramente sabiendo que hay una hermana en el grupo que necesita oración, está pasando un momento difícil, está pasando un momento complicado en su vida. Eh, Vamos a estar orando por su vida, sabiendo que el Señor es el que sana, es el Señor el que restaura, el Señor el que liberta, sabiendo que su vida está bajo las manos del Señor. Eh, Sabemos que no debemos de temer a ninguna pestilencia que ande en los aires, vaya pasando de persona en persona, porque el Señor está por encima de cualquier peste, está por encima del COVID, está por encima de cualquier clase de enfermedad, y el Señor es el que derrama la sanidad, derrama la restauración en las vidas. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Todos hemos pasado por distintas clases de enfermedades en nuestras vidas, pero hemos clamado al Señor, hemos pedido al Señor que nos dé sanidad, que nos dé restauración, y el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Porque sabemos que, bueno, estamos también en un cuerpo que, bueno, es pecaminoso, que es débil, que está expuesto a, a cosas, porque no porque una persona se enferme es porque está haciendo algo malo, porque hay muchos religiosos que piensan eso y enseñan eso. No por eso es que hay como muchos hacen, que hay que juzgar a las personas, porque sabemos que muchos cristianos, sabemos que muchos evangelistas también se han agarrado el COVID, eh, esto es universal, eh, pero lo bueno que nosotros los cristianos sabemos de que tenemos al Señor, sabemos que tenemos al que sana, al que hace todas las cosas nuevas, al que nos protege, y si el pueblo ora, si el pueblo clama, si sus hijos claman, sus hijas claman al Señor, sabemos que Dios mueve su mano y derrama sanidad, hace milagros, hace prodigio, y no existe nada imposible para nuestro Señor. Eh, por eso debemos de confiar, depositar 100% la confianza en el Señor. Hoy el Señor me habló también por medio de una palabra, hoy en horas tempranas. Eh, Tú responde, y me dijo que le comparta también al pueblo, tú responde que yo me encargo del resto. Me habló el Señor, me dijo así, tú responde, responde a qué al llamado, vamos a responder llamado, y el Señor eh, hace todo lo que nosotros no podemos a veces hacer, lo que está fuera de nuestro alcance, el Señor lo hace, el Señor hace el milagro. Eh, y me compartió también una palabra, me hizo meditar y reflexionar eh, a través de Juan 16:33, eh, Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Eh, Ahí el Señor, ya en un periodo que el Señor ya estaba bueno por partir, ya estaba por ir a la cruz, por pagar el precio en esa cruz por los pecados, ya se acercaba el momento y ya les hablaba a los discípulos y me traía esta palabra al corazón, el Espíritu Santo, me decía que para que eh, tuvieran paz en Él había hablado para que tuvieran la paz, la tranquilidad, la armonía en su corazón, pero que supieran también, que supieran que en el mundo iban a tener aflicción, pero que la confianza estuviera en Él porque Él venció al mundo. Eso es lo que enseñaba Jesucristo, lo que le transmitía a los discípulos, de que en el mundo sí vamos a tener las aflicciones, vamos a tener padecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo caído por el pecado, en un mundo donde se mueve la aflicción, donde se levantan cosas en contra de nuestra vida, en contra de nuestra alma, en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestro ser, se levantan cosas y genera aflicciones,
genera aflicciones, pero ahí Jesús hace una separación entre la paz y las aflicciones. Una persona puede tener aflicciones, puede estar pasando momentos duros, momentos difíciles, podemos estar pasando circunstancias muy complicadas, muy difíciles, pero a pesar de eso puede tener una persona paz. ¿Por qué? Porque está Cristo en la vida de uno. Eh, la paz es un fruto espiritual, fruto del espíritu que se hace manifiesto sin importar las circunstancias, sin importar que alrededor de nuestras vidas se levante guerra, eh, sin importar de que se levanten tormentas, distintas clases de problemas, distintas clases de dificultades. La paz puede permanecer igual si uno le da lugar si uno le da lugar al Espíritu Santo en su vida, si uno le da lugar a la palabra, a la verdad de Dios, y al estar en la comunión en el Señor, y al estar confiando en su palabra y esperar en Él. Eso es algo muy importante que tiene que estar en cada una de nuestras vidas. También es saber esperar, porque si una persona no sabe esperar en el Señor, no sabe esperar en los tiempos del Señor, eh, empieza a entrar el miedo, empieza a entrar eh, las cosas malas, las cosas negativas, empieza a manifestar la fe negativa y ya la paz la pierde. Por eso el camino de la paz es un camino muy estrecho, en el cual no tiene que habitar en ese camino de la paz, el temor, no tiene que habitar en ese camino eh, ninguna clase de duda, ninguna clase de cosa que nos haga dudar de lo que Dios ya nos ha prometido a cada uno de nosotros, nos haga perder la paz, porque muchas veces el enemigo va a venir a decirte, mira, estás pasando por esto, estás pasando por aquello, te pasan un montón de cosas, tenés problemas en tu familia, tenés problemas eh, de salud, tenés problemas de esto, de aquello, y mira, no te salen las cosas, y ¿dónde está Dios? Vos estás sirviendo a Dios, vos estás buscando a Dios y mira todo lo que te pasa. Muchas veces viene así el enemigo y quiere que sacarte la paz, quiere sacarte la paz, quiere generar una confusión interna, quiere generar cosas que están fuera de la voluntad del Señor y a uno lo hace poner mal. A uno lo hace poner mal, ¿por qué? Porque desvía la mirada de lo que Dios quiere que nosotros pongamos la mirada, que es en, como dice su palabra, puesta la mirada, puesta los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada, porque si nosotros nos desviamos, perdemos bueno, la paz, empezamos a entrar en un, en un momento de confusión, y ahí se va haciendo una cadena de cosas, eh, una cadena de cosas que el Señor no quiere que se haga de manifiesto en nuestras vidas. Sí, podés estar pasando una enfermedad complicada, cosas difíciles, cosas duras de afrontar, problemas de distinta clase, pero lo bueno que siempre está la palabra del Señor, siempre está el Señor ahí para ayudarnos a pasar cualquier tipo de problema y acompañarnos en cualquier momento de nuestras vidas. Si nosotros sabemos confiar en Él y no desviar nuestros ojos de las cosas espirituales de Él. Eso es importantísimo que nosotros tenemos que entender. Señor, en su providencia, Dios en su providencia tiene el control de todas las cosas. Nada se le escapa. El Señor sabe todo lo que uno está pasando, sabe lo que está viviendo, sabe los problemas que uno tiene, sabe las circunstancias que uno vive, sabe todas las cosas y sabe si uno verdaderamente está confiando en Él o no. Él sabe todo, no se le escapa nada. Pero debemos entender que, como dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por eso nada de todo lo que nos pase en el camino del Señor estando en Él será para mal, sino que será para bien. Será para que nuestra vida sea purificada, para que nosotros pasemos por el fuego de la prueba y al pasar el fuego de la prueba podamos brillar más. Eh, no debemos darle lugar a lo que dice la gente. Hay gente que, bueno, es como el COVID hoy en día, es como eran
en la antigüedad también los leprosos, que se tenían que vestir de todo de negro, todo con capucha, todo tapado, y si se acercaban a donde habían personas, tenían que ir y acercarse y gritar y decir, soy leproso, soy leproso, soy leproso, decían. Tenían que dar el aviso, porque si no lo hacían, lo mataban también. Y era algo terrible, la discriminación, la separación que hacían con esas personas, con esa gente que, bueno, Jesucristo limpiaba muchísimos leprosos, él no se alejaba de nadie, los limpiaba, él hacía la sanidad en esas personas, se les acercaba porque sabía que eran personas muy rechazadas. Y así el COVID hoy en día genera eso, cuando una persona tiene COVID, todo se le aleja, la persona queda sola, tiene que quedar aislado, y es muy triste, muy feo lo que a muchos le toca vivir. Por eso sepa que el Señor está con usted, sin importar que tenga, y el Señor lo ama, y el Señor tiene un plan para su vida, y el Señor sana. Tiene que saber eso. Eh, bueno, vamos a seguir compartiendo el estudio. Nos habíamos quedado que íbamos a compartir la dispensación de la ley. Ya habíamos compartido, bueno, 4, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, el gobierno humano, habíamos compartido lo que fue la promesa, y bueno, ahora nos queda para poder desmenuzar y sumergirnos en lo que fue la dispensación de la ley. Eh, Sabemos que bueno, la dispensación esta comenzó cuando Dios, bueno, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sacó con mano dura, con mano poderosa, lo sacó de esa esclavitud en la que ellos estaban, por causa de que ya Abraham ya había recibido la palabra de Dios previamente, y Dios ya le había dicho de que su descendencia, el pueblo de Israel, eh, iba, iba a apartarse en un momento de Dios, se iban a volcar a la desobediencia, y Dios, bueno, iba a permitir que cayera en la cautividad con Egipto. Pero también le dio la promesa de que después de cierta cantidad de tiempo iba a levantar un libertador y los iba a libertar de nuevo. Y bueno, ahí Dios cumplió esa promesa cuando, bueno, lo levantó a Moisés, después de, bueno, darle una preparación a Moisés, después de darle una preparación en el desierto, y bueno, también fue preparado su vida porque él fue, bueno, príncipe en Egipto. Eh, Después que Dios, bueno, lo usó a Moisés, y también hizo milagros, prodigios, y sacó a su pueblo de esa esclavitud en la que ellos habían caído por desobedecer a Dios, porque si el pueblo se hubiera mantenido firme en obediencia a Dios, no hubiera caído tremenda consecuencia, porque los saca, bueno, los lleva al desierto y los lleva a lo que fue el monte, bueno, monte de Sinaí, eh, y le da la ley. Y bueno, y esta dispensación comenzó allí, cuando Dios le entrega la ley, bueno, a Moisés, y después, bueno, todos los demás mandatos que Dios le había dado, que bueno, como le dicen también, como se dice también en la ley, la Torá, que son, bueno, los primeros 5 libros del Pentateuco, que describen todos los mandatos, todos los estatutos, todos los decretos que Dios le había dado a su pueblo. Eh, y bueno, se cree, bueno, esta dispensación de la ley duró aproximadamente 1711 años, más o menos aproximadamente. Eh, en esta dispensación eh, podemos ver que también, bueno, se manifestó durante el tiempo de las personas que importante, más o menos, que revela la palabra. eh, en esa época bueno, estuvo el mismo Moisés, obviamente, Josué, en la época se manifestó en esa dispensación de la ley Josué, Sansón, David, estuvo también Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Juan el Bautista, bueno, y muchos más fueron partícipes de esta dispensación de la ley. Eh, y bueno, esta dispensación de la ley, podemos ver, bueno, que se ve los mandamientos del Señor, que ahora vamos a estar compartiéndolo. Se definen, bueno, como las leyes morales, las leyes civiles, Dios le dio a su pueblo, y las leyes ceremoniales le dio en esta dispensación. Las leyes morales, bueno, son lo que vendría a ser, bueno, los 10 mandamientos. En Éxodo
capítulo 20. Esas son las leyes morales, las leyes de santidad, las leyes de obediencia que su pueblo, bueno, tenía que poner por obra, poner en práctica. Más allá de que, obviamente, la ley, los 10 mandamientos, ningún hombre, ningún ser humano puede llegar a cumplirlo, porque lo que hace la ley, los mandamientos, es revelarle al hombre el pecado que tiene, porque antes de la ley ya el hombre ya tenía pecado. Eh, ya existía los pecados, solamente que la ley lo revela, le da el conocimiento y le hace ver al hombre, a la persona, al ser humano en el estado que está y la inmensa necesidad que tiene, bueno, de Dios y de Jesucristo. Eso es lo que genera la ley, revela que la condición, el corazón del hombre cómo es. Y en Éxodo 20 podemos ver que dice la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. No te harás imagen ninguna, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Bueno, ahí podemos ver, bueno, los mandamientos que Dios le dio, esa ley, era el mensaje específico acerca, bueno, acerca de la idolatría, y lo que le remarcaba el Señor: no te harás imagen. El primer mandamiento, lo primero que dijo, lo primero que salió de la boca: no te harás imagen, ni le servirás, ni las adorarás, ni te inclinarás a ello, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Podemos ver lo que Dios remarca a través de su mandato: eh, no rendirse a la idolatría, que la idolatría ya de por sí ya viene en la carne, ya viene en la naturaleza del hombre. Ya el hombre ya de por sí es idólatra de por naturaleza. Eh, puede idolatrar cualquier cosa, el hombre puede estar idolatrando a su hijo, puede estar idolatrando a su hija, puede estar idolatrando a su trabajo, puede estar idolatrando no sé, una televisión, un celular, puede estar idolatrando cualquier cosa, porque ya está en su naturaleza. Eso ya está viene en la naturaleza pecaminosa ya de uno, que está ahí, la idolatría. No es solo hacerse una imagen y adorarla, sino cualquier cosa que se ponga en primer lugar antes que a Dios, antes que a Jesucristo, en el podio, en el corazón, ya se convierte en una idolatría. Y Dios allí, bueno, le remarcaba a su pueblo a eso, el tema del mandamiento de la idolatría, de no hacerse imágenes ni adorar, acerca de los ídolos. No debían ni postrarse ni servirlo, ni nada. Cosa que, bueno, por eso el diablo influenció tanto a lo que es la Iglesia Católica desde, bueno, hace siglos, incorporando en la época de Constantino el tema de las imágenes, la idolatría, todo eso. Eh, una herejía terrible, haciendo todo en contra, todo totalmente lo que Dios manda en su palabra. Eh, levantando imágenes, levantando adoraciones a vírgenes paganas, a distintos santos paganos, un montón de otras cosas más que lo hicieron para quebrar la palabra del Señor a propósito, ya. A propósito, porque son espíritus que influencian las mentes de personas religiosas, que lo hacen religioso y lo llevan a la persona y ese sistema en el cual están a quebrar, a quebrar todo lo que es la palabra del Señor, a quebrar todo, bueno, lo que son los mandatos del Señor, como este mandato en especial. Por eso es que hacen, bueno, levantan tantos dioses paganos para que, bueno, la gente sea engañada, la gente deposite también su fe, su confianza allí, a través de todo eso, y bueno, acarrea a desobedecer a montones de personas, a montones de gente que los lleva a desviarse de lo que Dios realmente enseña y revela en su palabra, que es este mandamiento, primer mandamiento que nombró, de no hacerse dioses ajenos delante de Dios, porque
Dice que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Eh, Ahora nosotros en Cristo, más allá de que bueno, la idolatría ya está incorporada en la naturaleza, nosotros en Cristo y con el poder del Espíritu Santo, en comunión con el Señor, podemos vencer y derrotar cualquier clase de idolatría, cualquier clase de gigante de idolatría que se levante en nuestras vidas. Podemos en oración, en ayuno, en comunión con el Señor, podemos derribar todo eso, toda cualquier clase de ídolo que quiera enseñorearse y levantarse de nuestro mismo corazón. Porque la idolatría, bueno, como le dije, está en la naturaleza, en el cuerpo que nosotros acarreamos. Pero con la naturaleza divina del Señor, que el Señor derrama a través de su Espíritu, podemos ser libres de cualquier clase de idolatría. Ya no estar sujeto, atado a adorar dioses paganos, ninguna clase de cosa que nos lleve a dejarlo de lado a Dios y poner esa idolatría que puede ser también el amor al dinero, el afán, un montón de otras cosas más. No, avaricia misma que es idolatría, dice la palabra del Señor. Solamente la única forma de poder ser libre de eso es eso, a través del Espíritu y a través de la fortaleza que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, para no vivir una vida en idolatría, en eso que a Dios no le agrada, porque dice que Él es celoso. Dios, tenemos un Dios que es celoso, que cela cuando nosotros ponemos cualquier cosa en primer lugar ante que Él. Se pone celoso el Señor. Y bueno, por eso dice la palabra así también. eh, Dice en este mismo pasaje, dice eh, en el verso bueno, 5, dice que Él es celoso, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. ¿Esto qué nos quiere decir? De que, bueno, la palabra aquí nos enseña de que una persona que desecha a Dios, una persona que aborrece a Dios, que no quiere saber nada con Dios, que rechaza a Dios, su gracia, rechaza todo lo que es de Dios, bueno, aún a esa genealogía de esa persona, hasta la tercera y la cuarta generación de esa persona que se pierde por no haber aceptado a Dios en su vida, Dios sigue visitando que a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Los visita para que la maldad de ellos, para ver si se arrepienten, si se rompe la maldición que vienen acarreando su antepasado. Para eso, para ver si se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos. Eso es lo que nos enseña también parte de esta palabra, de estos mandamientos en esta dispensación que el Señor bueno, nos revela a través de la Biblia, a través de este pasaje en Éxodo. Toda persona que no tiene a Jesucristo, toda persona que no tiene la gracia de Dios está bajo maldición, está muerto en delitos y en pecado. Y Dios llama, Dios llama, Dios llama a todas las personas. Dice que por eso que dice también esta palabra conforme a esa palabra que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos, como esa persona que rechaza a Dios y no le da lugar a la verdad de Dios, entonces bueno, Dios sigue visitando a su descendencia. Y Dios así llama, como llama esa descendencia que aquí nos remarca la palabra del Señor, llama todo el tiempo a las personas, a las vidas, a las almas, a que se arrepientan, a que acepten a su Hijo Jesucristo, a que vivan una vida del agrado a Él, su gracia, en su misericordia, pero bueno, la gente prefiere vivir de la manera que quiere, muchos prefieren vivir como se le canta, pero lamentablemente el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre y está bajo maldición y bajo juicio. Pero bueno, aún a Dios así hasta el último momento continúa llamando a las vidas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, deje su vieja vida, deje sus viejos hábitos, deje la maldad, se arrepienta, se vuelva a sus malos caminos y viva. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad del Señor. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación, a la vida eterna. Así es el Señor. Eh, y bueno, aquí vemos de eso, de que Dios visita la maldad de la descendencia de los perdidos. Incluso de los perdidos visita la maldad para ver si se arrepienten, si se vuelven de sus malos caminos y se corta la maldición.
La maldición solamente se corta en una persona, como lo compartí, a través de cuando Cristo llega. Ahí se rompe la maldición y Dios empieza, bueno, a habitar en la vida, a trabajar, a hacer su obra y a usar a esa persona. Solamente de esa forma. Y bueno, después podemos ver, bueno, estas son las leyes morales, junto con los demás mandamientos que el Señor dio. Eh, Podemos ver las leyes civiles también que estaban. Las leyes civiles específicas es para dictar en el gobierno de las tribus, para ponerle un orden al pueblo. Son mandatos que dio Dios para ponerle orden a la población de las tribus, eh, para que ellos, bueno, en su diario vivir se manejen con distintas leyes, distintos conceptos, bueno, que Dios le daba. Por ejemplo, como lo compartí, todos los que eran, bueno, los que mataban o los que adulteraban, estaban las normas, eran esas normas que ponían para apedrearlo y para matar a esas personas. Ese era, bueno, uno de los preceptos que Dios había dado, uno de los mandatos que había dado el Señor, como le compartí también de los leprosos que, bueno, eran diferenciados, eran apartados, esa parte de las leyes civiles que nos enseña, nos revela la palabra del Señor. Esos son los ejemplos de las leyes civiles que Dios había establecido en esa dispensación. Y las leyes ceremoniales, bueno, las leyes ceremoniales son las fiestas, son los ritos, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, bueno, la ceremonia del Yom Kippur, que bueno, Yom Kippur eh, era esa reunión que tenían una vez al año, bueno, todo el pueblo judío que se tenían que reunir para, bueno, ofrecer sacrificio a Dios a través, bueno, del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, ofrecía sacrificio, y si el sacrificio era agradable, si la ofrenda era agradable a Dios, era todos los pecados del pueblo, eran todos perdonados. Dios los perdonaba y bueno, el sacerdote podía salir tranquilo de allí también. Pero si el sacerdote sabemos que si estaba en falta, en pecado, en algo, no era grato, la ofrenda a Dios era consumido y lo bueno, lo tenían que sacar en cadena, porque no era una ofrenda grata al Señor. Eso era lo que hacía, bueno, el Yom Kippur, era eso. eh, la reunión para que, bueno, se ofreciera el sacrificio, que bueno, el sacrificio sabemos